Muy bien, hermanos, ahora sí vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a buscar en primera a los Corintios y vamos a buscar en nuestras Biblias esta carta del apóstol Pablo a la iglesia a los corintios, a los griegos que habitaban en esta ciudad de Corinto. Había algunas situaciones que Pablo debía de corregir a la congregación, a los hermanos. Los hermanos debían de aprender, no querían hacerlo de la mejor manera. Así que Pablo tenía que exhortarles, tenía que llamarles la atención, tenía que regular muchas cosas que los hermanos no estaban haciendo acorde al razonamiento, si me permite la expresión, al razonamiento bíblico, el razonamiento espiritual. Ellos se estaban dejando llevar por las emociones, se estaban dejando llevar por la rivalidad, ellos se dejaban llevar por el protagonismo, ellos querían sobresalir, unos que más que otros estaban teniendo faccionismo, es decir, favoritismo, inclinación, carnalidad. Cuando digo faccionismo me estoy refiriendo a los predicadores. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Ellos fueron pastores en su momento, siervos del Señor, que les predicaron en una etapa diferente de la vida de la iglesia de Corinto. Así que ellos estaban teniendo rivalidades unos con otros, y no se diga respecto a los dones espirituales. No vemos en la escritura, hermanos, no vemos al apóstol Pablo, a otras iglesias teniendo que decirles cómo se hacen las situaciones en la iglesia respecto a los dones. Lo único que vemos es a la iglesia de Corinto, porque habían adoptado prácticas paganas de su vida antigua sin Cristo, y las estaban mezclando con la vida cristiana, y para ellos era algo muy natural. Mucho del paganismo ellos lo estaban tratando de implementar en la iglesia, y Pablo dice: no, hermanos, ¿qué pasa? Eso no debe ser así. La vida es diferente, la vida en Cristo ahora es distinta. Ustedes eran así, de esta manera, pero ya han sido salvos, ya han sido santificados, ya han sido lavados, ya han sido justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Y respecto a los dones, pues es lo mismo, les dice Pablo: hermanos, están haciendo las cosas mal. Creen que los dones que todos los dones, toda la congregación los va a tener. Dice Pablo: no, hermanos, no es así. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, son todos, exhortan todos, ayudan todos, hacen todos misericordia. Dice: claro que no. En un cuerpo tiene muchos miembros, y cada miembro tiene una función distinta. Ustedes, como parte del cuerpo de Cristo local, pues son miembros distintos, y cada quien tiene habilidades en particular muy singulares que el Espíritu de Dios les ha dado cuando se convirtieron a Cristo y nacieron de nuevo espiritualmente hablando. Así que no quieran todos hablar en lenguas, no quieran todos profetizar o predicar, no quieran todos enseñar, no quieran todos desarrollar el mismo ministerio o el mismo don, la misma habilidad sobrenatural que Dios les ha dado. No, cada uno en particular. Y entonces Pablo tiene que decir, especialmente con el don de lenguas. Pablo les dijo: hermanos, miren, no crean que todos van a hablar en lenguas, porque no es una manifestación del Espíritu Santo. Porque si fuera una manifestación del Espíritu de Dios, ¿dónde queda la enseñanza que les dio a los hermanos de Galacia, donde menciona que debían ser llenos del Espíritu Santo en Efesios, pero en Gálatas dice: anden en el Espíritu, que es una frase sinónimo de ser llenos del Espíritu Santo, y muestren el fruto del Espíritu? Y el fruto del Espíritu no hablar en lenguas. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que a los hermanos de Corinto les dijo: a ver, hermanos, vamos a establecer bien, quiero establecer bien los dones, las señales, los dones revelatorios, los dones de señal, que en este momento, en esta etapa de transición, de formación de la iglesia de Cristo, pues son necesarios ciertos dones de señal, ciertos dones que son muy particulares para poder confirmar o autenticar
el mensaje predicado de la palabra de Dios, que no la tenían completa en ese entonces, solamente tenían el Antiguo Testamento. Ya lo miramos en las clases de escuela dominical, la canonicidad. Así que el canon del Nuevo Testamento aún no estaba todavía compilado, no estaba cerrado. Dios, los hermanos de las iglesias cristianas aún tenían enseñanza, predicación, puesto que los apóstoles estaban supervisando la labor de iniciación, de fundación de las iglesias cristianas. Estaban enseñándolas, regulando, orientándoles, y era necesario también, mientras esto sucedía, pues mientras también Dios terminaba de darles toda su revelación del Nuevo Testamento, pues eran necesarios ciertos dones de señal o ciertas señales. La semana pasada, hermanos, antes de entrar de lleno al don que nos corresponde el día de hoy, estuvimos viendo el don de apóstol hace 2 semanas. La semana pasada hablamos del don de sanidad, que va prácticamente aunado con el don de hacer milagros. Yo quiero decirles, hermanos amados, que como cristianos bíblicos y bautistas, sobre todo, creemos en la sanidad. Creemos en el Dios que hace milagros. Quiero platicarles una historia que me sucedió hace algunos años atrás. Fui a una conferencia estuve en algún lugar, una conferencia de ciertos temas relacionados con la iglesia. No era una iglesia bautista quien organizaba, una organización cristiana. Y yo fui para saber algunas cosas interesantes, y me tocó me tocó así, ¿verdad? Yo llegué, ya había varios pastores ahí, y me tocó en cierta fila, y ahí me senté, y a un lado llegó otro pastor de una iglesia pentecostés. Me parece que Gabriel se llamaba el hermano, no recuerdo bien. Y bueno, pues no pudimos platicar mucho porque empezó la conferencia desde la mañana hasta la tarde, 5 de la tarde. Eran muy interesante. Pero en un momento ahí que tuvimos de descanso entre un tema y otro, el hermano comenzó a atacarme porque me preguntó, ¿usted de dónde es? Yo soy pastor de la iglesia bautista allá en Rockford. Oh, ustedes son de los que no creen en las sanidades y en los milagros y todo aquello. Le digo, no, hermano, está muy equivocado. Le digo, nosotros creemos en las sanidades y creemos en los milagros. ¿Cómo? Si yo he hablado con muchos bautistas y me dicen que no, ellos no creen en milagros, que no creen en la sanidad de Dios. Le digo, pues están muy equivocados. Porque la palabra de Dios nos habla de la sanidad del alma y de la sanidad física, que Dios la otorga cuando Dios quiere. Creemos en los milagros. Creemos, la Biblia habla, vemos en el Antiguo Testamento, yo le decía, Moisés y Aarón hicieron milagros, Elías y Eliseo hicieron milagros, Jesucristo hizo muchos milagros, por supuesto, Pablo y Silas hicieron milagros, Pablo y Bernabé también iban haciendo milagros, Juan y Pedro hicieron milagros. Es decir, Dios obrando a través de esta instrumentalidad humana. Le digo, lo que sí, no, en lo personal, yo le voy a hablar en lo personal, yo le decía, yo no voy a hablar por otros pastores bautistas, pero yo voy a hablar en lo personal, lo que yo creo y lo que yo he visto en la base de la palabra del Señor. Le digo, yo no creo que una persona tenga poder sobrenatural sobre una enfermedad. Eso era el don de sanidad. Y yo entiendo que la Biblia habla que algunos personajes tenían don de sanidad, pero no vemos que el don de sanidad principalmente tenía como objetivo sanar a la persona, sino glorificar al Señor y poner el nombre del Señor muy en alto. Y también era para la salvación de las personas, no tanto para otorgarle la salud. Era una señal, era un acto milagroso de sanación para autenticar la predicación que debía de presentarse posteriormente, porque no tenían la Biblia. Hoy en día no tenemos que hacer un milagro y algo espectacular y hacer circo, maroma y teatro, si me permite la expresión, para hablarle de Cristo a una persona. Llegamos con la Biblia, permítame, vengo de tal iglesia y queremos presentarle la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Si la persona quiere escuchar, le hablamos de la Biblia, sacamos la Biblia, la tomamos, la abrimos, le leemos versículos, y no necesitamos más autenticación o revalidación o confirmación fuera de la palabra de Dios. Ya tenemos la Biblia entera. Aquí dice la Biblia, mire, Dios dice, aquí está en Romanos, aquí está en Juan, aquí está en Hechos, aquí está en Apocalipsis, aquí está en Eclesiastes, y no necesitamos
más confirmación o respaldo de lo que le estamos dando, porque ya tenemos la Biblia completa. Pero cuando no se tenía la palabra de Dios terminada en sí, todo el canon bíblico, pues eran necesarios ciertos dones para validar la predicación. La gente dijera, pues ese Dios que sanó, que hizo este milagro, pues es el Dios del cual tú me estás hablando. Entonces la gente aceptaba al Señor, o por lo menos escuchaba la predicación, pero el nombre de Jesucristo era glorificado, principalmente. Entonces yo le explicaba eso a este pastor y decía, claro que creemos en los milagros. Es como decir, ¿ustedes no creen en la Virgen María? Pues claro que creemos en la Virgen María. La Biblia lo habla. La Biblia menciona a la instrumentalidad humana que Dios utilizó para traer físicamente a su Hijo Jesucristo. El vientre de María, de la Virgen María, creemos en la Virgen María. Es como decir, pues yo no creo en el diablo porque es malo. Pues claro que creemos en el diablo porque lo menciona la Biblia. Lo menciona la palabra de Dios. Claro que creemos en la Virgen María porque la Biblia enseña parte de su vida, que Dios la utilizó, la escogió. Ella estuvo dispuesta a rendirse al Señor y no era cualquier mujer, no era cualquier señorita, era una señorita, una doncella, una damita que Dios, piadosa, claro, ante los ojos del Señor, porque Dios la escogió para que trajera dentro de su vientre al niño Jesús, al Salvador del mundo, en su humanidad. Sí creemos, hay quienes dicen, no, es que no creemos en la Virgen. No, claro que creemos en la Virgen María. Claro que creemos en los milagros, claro que creemos en la sanidad. Cuando estamos enfermos le clamamos al Señor y le pedimos al Señor que muestre su poder y que nos guíe a dónde debemos de ir. No con un sanador, no con un vudú, no con un curandero, no con un sobador. Vamos con los médicos, con algún especialista, que son los medios válidos que Dios nos ha dado en este mundo. Y si Dios quiere sanar sin necesidad de medicamento, de tratamiento, gloria al Señor. Y si Dios quiere sanar a través de un tratamiento médico, gloria al Señor. También creemos en la sanidad divina. Creemos en los milagros. Pablo llevó a cabo, el Espíritu Santo a través de Pablo, llevó a cabo varios milagros. Y la Biblia habla en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10. Pablo está diciendo aquí, los que sanan, los que hacen milagros. A otros, dice Pablo, dio el Espíritu Santo el don de hacer milagros. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro les dio diversos géneros de lenguas y a otro cristiano le dio el don de interpretación de lenguas, hacer milagros. El versículo 28 de ese mismo capítulo 12 dice la palabra de Dios, a unos puso Dios en la iglesia primeramente y como que Pablo está presentando un orden de importancia. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, claro, para que supervisaran la obra del crecimiento de la iglesia. Luego, profetas, que son los predicadores. Lo tercero, maestros, ¿se da cuenta, hermano? Enseñanza. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, luego los que ayudan, luego los que administran, luego los que tienen don de lenguas. Primero, el don que tenía que ver con la palabra, con la enseñanza, pero menciona también a los que hacen milagros. Ahora, en Hechos, capítulo 19, Hechos 19:11, vemos lo siguiente, Hechos 19:11, dice, está hablando de Pablo cuando se encontró en la ciudad de Éfeso, y dice la Biblia, versículo 10, y así continuó por espacio de 2 años, Pablo en Éfeso, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano ¿de quién? De Pablo. De tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños y delantales de sus cuerpos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y muchos creyeron, dice la Biblia, a través de este don revelatorio de hacer milagros. Dios utilizó a Pablo para hacer milagros. Pablo tenía el don de hacer milagros. ¿Qué era el don de hacer milagros, hermano? Pues era la capacidad sobrenatural dada por Dios para realizar actos superiores a las fuerzas naturales y a las fuerzas humanas. Claro, Dios hacía los milagros. No era el poder de Pablo, era el poder de Dios, obrando a través de Pablo, porque Dios escogió a Pablo. Es un don. Dios
Dios colocaba y Dios coloca, Dios distribuye los dones conforme a su voluntad, conforme a su propio criterio, de Dios, no de nosotros. Así que era necesario, hermanos, estas señales para reafirmar la predicación que aún no se respaldaba con el Nuevo Testamento porque no estaba terminado. Conocían en parte, dijo Pablo, en parte conocemos y en parte tenemos que profetizar. Es decir, tenían el Antiguo Testamento y en parte tenían revelación de Dios, pero a través de predicación apostólica. En parte conocemos Antiguo Testamento y en parte tenemos que predicar, profetizar el mensaje del Señor a través del don de profecía. Pero cuando venga lo perfecto, es decir, cuando ya tengamos el Nuevo Testamento terminado, lo que es en parte se acabará cuando venga lo perfecto, cuando ya tengamos la perfección de la revelación de Dios, la consumación o el término del mensaje de Dios escrito en su palabra, y se refería al Nuevo Testamento. Entonces, todo aquello que era en parte, por lo cual utilizaban señales y dones revelatorios, pues iba a llegar eventualmente a finalizar. Cumplieron su función, esos dones, ¿no? Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que Pablo hacía milagros, hermanos, por el poder de Dios, pero aún Pablo en ocasiones pues no pudo hacer un milagro, ni pudo sanar. Pablo tenía un aguijón, una enfermedad y no fue sano, no se pudo sanar a sí mismo. El hermano Timoteo estaba enfermo, tenía algún malestar o alguna enfermedad, probablemente gastrointestinal, y Pablo no lo pudo sanar, no lo sanó. Le tenía que andar recomendando, toma un poquito de jugo de uva recién exprimido, era el vino nuevo. Dice, para que por tus frecuentes enfermedades del estómago. Así que el don del don de sanidad y el don de hacer milagros no era necesariamente llamar la atención y darle protagonismo a quien lo tenía, era para glorificar a Dios primeramente. Y que la palabra de Dios también fuese expuesta. Vamos a ver, hermanos, ahora el don de profecía. Qué interesante es estudiar en la Biblia. No vamos a centrarnos muy a profundidad acerca del don de profecía, porque quiero que podamos mirar algunos otros más, si el tiempo nos lo permite. Pero como quiera que sea, los domingos de la noche estaremos meditando en estos. ¿Qué era el don de profecía? Bueno, si vamos a Primera a los Corintios, capítulo 12, Pablo está hablando aquí de los profetas o aquellos que tienen profecía. En Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. No quieran todo el mundo hablar en lenguas, les dijo Pablo. No quieran todo el mundo querer ser apóstol como nosotros. No quiera todo el mundo querer enseñar como si tuviesen el don de la enseñanza o el llamado a ser maestros. No, mejor procuren, indaguen a ver si Dios les ha dado probablemente el don de profecía. Vamos a ver algunos pasajes más adelantito. ¿Qué era el don de profecía, hermanos? Bueno, era la habilidad sobrenatural dada por Dios a algunos, no todos los cristianos, a algunos creyentes de anunciar revelación especial, de edificar, de consolar, y también el don de profecía incluía, no era exclusivo, pero incluía el predecir algún evento futuro según la voluntad de Dios. El don de profecía no era como algunos hoy en día. Una hermana me dijo, yo voy a estudiar, una hermana hace muchos años me dijo, una joven, yo voy a estudiar tal carrera. Le digo, ¿por qué te gusta? ¿Hay alguien en la familia? ¿O por qué te llama la atención? No, es que en la iglesia donde yo voy hay una profeta y la profeta me dijo que yo tenía que estudiar esa carrera. Le digo, ¿pero no te gusta? ¿No tienes inclinación a ella? Tiene que ver con ciertas materias que me estás platicando que no tienen mucho agrado y que no tuviste buena calificación en tu preparatoria. Le digo, entonces, a lo mejor no va por ahí. No, es que tengo que estudiar eso porque la profeta me lo dijo. No está esto el don de profecía, hermano. El don de profecía tiene que ver más con la revelación de Dios, de poder enseñar, de anunciar revelación especial, edificar, consolar y exhortar a los hermanos.
de acuerdo a la voluntad de Dios. Incluye, claro que sí, anunciar algún evento profético, pero no era nada más predecir el futuro. Incluso los profetas del Antiguo Testamento no nada más profetizaban o anunciaban un mensaje prolético de parte de Dios, es decir, que tenía que ver con el futuro. Ellos eran predicadores, ellos anunciaban, ellos predicaban, pues, y anunciaban el mensaje especial de Dios, que hoy un predicador hace lo mismo, nada más que hoy tenemos la Biblia. Los profetas del Antiguo Testamento no tenían palabra de Dios, Dios se las daba de una manera muy especial, su revelación, para compartirla. Cuando Jonás fue a predicar a Nínive, hermano, solamente les dijo: arrepiéntanse de su mal camino, porque Dios va a destruir la ciudad, y Dios los va a destruir a todos ustedes, a la ciudad junto con ustedes, si no se arrepienten. Es un mensaje de Dios. No lo tenían escrito, pero Dios quiso salvaguardar las almas y la integridad física y del alma de toda esa ciudad. Más de 120 personas que no tenían discernimiento, no tenían sentido común, no sabían discernir entre su mano izquierda y su mano derecha, dice la Biblia. No sabían nada, ignoraban los conceptos más elementales de la vida secular, no se diga de la vida cristiana o la vida religiosa, por usar un término más usual. Así que encontramos en Hechos 16, capítulo 16, vamos a Hechos capítulo 16, versículo 6, Hechos 19, 6. Y nos dice en la Biblia así, Hechos 19, 6, a manera de referencia de algunos profetas. Hechos 19, 6. Dice la Biblia: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y también profetizaban. ¿Qué quiere decir que profetizaban? Pues estaban predicando. Estaban dando a conocer un mensaje de Dios de una manera que Dios se les reveló de una manera muy especial. Profetizaban, dice la Biblia, profetizaban. En el 21:9, Hechos 21:9, dice la Biblia, Hechos 21:9, también nos dice la palabra de Dios: tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Bueno, aquí vemos un caso especial, ¿verdad? De mujeres que daban una revelación especial, pero hay que ver, ahorita vamos a ir al pasaje donde Pablo dice que el don de profecía tiene que ver más bien con la habilidad sobrenatural del Espíritu de Dios, les daba para poder animar, consolar y exhortar a otros. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 4, 1 Corintios 11:4, 1 Corintios 11:4, dice la Biblia: todo varón que ora o que profetiza con la cabeza cubierta está afrentando su cabeza. Pablo está hablando aquí de aquellos que profetizaban, aquellos que daban un mensaje especial. Hoy en día, hermanos, no todos son predicadores, por ejemplo. El profeta o aquel que tenía el don de profecía, pues era básicamente poder animar a otros, poder enseñar la palabra de Dios. El mensaje de Dios que no estaba escrito como lo tenemos en la actualidad. Eran hermanos, no eran los pastores de las iglesias, pero eran quienes Dios les manifestaba un anuncio religioso, escriturario, un mensaje particular para compartirlo con la congregación, sin necesidad de que hayan estudiado, como hoy en día, para preparar una clase de escuela dominical, para dar una meditación, para dar una predicación, para presentar un estudio bíblico. Pues tenemos que sentarnos y estudiar y tener herramientas de apoyo para poder buscar, indagar y mirar acerca de la cultura, de los pasajes, de la etimología, la exégesis, pues, que se le llama, la hermenéutica aplicada. Y claro, dependiendo del Espíritu Santo, que Él es el que nos enseña toda la verdad, para poder enseñar a una congregación, para poder revelarles, enseñarles, manifestarles el mensaje de Dios para su pueblo de una congregación. En aquel entonces los profetas pues eran, Dios quiere que comparta esto con los hermanos, y era un mensaje quizás en público en algunos de los casos, pero también era un mensaje en privado. ¿Sabe qué, hermano? Pues el Señor me ha dado la gracia y me ha dicho que pues tienes que corregir tu vida, porque era el don, era una habilidad de poder exhortar, de animar y de consolar.
a través de la predicación, a través de una enseñanza bíblica o a través de una interacción personal o particular. Ya leímos el versículo 11.4, ¿verdad? Pero también 14.1, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, seguid el amor, dijo Pablo, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, dice que profeticéis. Si tú ya sabes cuál es tu don, les está diciendo Pablo a la iglesia, a ver, los hermanos que ya saben cuál es su don, bueno, desarróllenlo, sigan el amor, procuren los dones espirituales, dice, pero sobre todo que profeticéis. Si tienes un don y ya lo descubriste, pues sirve al Señor con ello, pero sobre todo los hermanos que tienen que ver con el don de la palabra, es decir, de la enseñanza, de la profecía, de predicar, de enseñar, de revelar, manifestar el mensaje de Dios, pues denle preferencia a los que profetizan, es lo que está diciendo. Pero cosa curiosa, hermano, porque los hermanos de Corintios andaban peleando, andaban con perros y gatos, si me permite la expresión vulgar o coloquial. Andaban en pugnas los hermanos, andaban luchando entre uno y el otro. Parece está, no se ve la imagen. Estaban los hermanos en pleitos, en tribunales y algunos embriagándose en la cena del Señor, otros humillando a los pobres de la congregación, otros se adelantaban en la comida y le dejaban las migajas a los que llegaban a la hora y muchas situaciones como estas. Pero todo el mundo quería hablar en lengua. Pero todo el mundo quería decir, no, yo tengo el don de yo tengo el don de lengua, yo tengo el don de profecía, dice Pablo. Sí, hermano, tranquilos, dice Pablo. Pues mira, primero arreglen sus vidas y sigan el amor. Si dices que tienes este don y el otro y pues entonces manifiéstalo, sigan el amor. Sí, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo aquellos que tienen el don de profecía, de enseñar revelación de Dios, de anunciar un mensaje especial de parte de Dios para edificación, consolación y de ánimo. En el versículo 1, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres. Mira, aquí está la clave. El que profetiza habla a los hombres, dice la Biblia, para edificación, para exhortación y para consolación. Si tú hablas en lenguas, le dice Pablo a los hermanos, mira, si tú hablas en una lengua extraña, en un idioma extranjero, dice Pablo, pues nadie te va a entender, a menos que haya alguien que interprete la lengua. Pero si no viene una persona que habla otro idioma a tu congregación, ¿qué caso tiene que te pares a hablar en otro idioma distinto? Haya o no haya intérprete. Porque el don de lenguas es para los incrédulos, es una señal para los que no conocen a Cristo, no es para los creyentes. Sin embargo, el don de profecía, el que profetiza, habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. Versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, dice Pablo. Dice, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Si no, pues entonces calladito. Aquí Pablo está hablando de profecía, de aquellos que Dios les dio la habilidad sobrenatural de poder compartir consolación, consuelo, ánimo y edificación. ¿De qué está hablando, hermano? De enseñanza, de predicación. Y no era exclusivamente para predecir, sino para enseñar, animar y consolar. Y claro que incluía también eventos futuros. El don de profecía. Ahora, el don de profecía, hermanos, se puede considerar como un don revelatorio o un don de señal. Nos dice Pablo en el 1 Corintios 14, 22, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, pero sí a los incrédulos. Y en la profecía, los que tienen don de profecía, es señal, pero no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así que el don de profecía, hermanos, era una señal, era un don de señal o un don revelatorio. Era un don para poder respaldar la predicación y era un don para poder dar gloria al Señor principalmente. Y era para edificar a la congregación.
¿Cómo se edifica una congregación? A través de un mensaje de Dios, a través de una enseñanza bíblica, a través de una meditación, a través de no solamente detrás de un púlpito, sino también a través de del interactuar con otra persona de una manera personal, de una manera individual, quiero decir. Así que el don de profecía como don de señal, propiamente hablando, como una señal, pues fue un don temporal. Las señales eran necesarias, repito hermanos, para poder autenticar, para poder respaldar, para poder autenticar es la palabra, revalidar o validar el mensaje predicado, pues no tenían los hermanos de aquel entonces las escrituras terminadas o completas como las tenemos hoy en día en la actualidad. Esto quiere decir que ya no necesitamos entonces ciertos dones de señal. Ya no necesitamos hoy en día dones revelatorios. Ya no necesitamos señales. Ya no necesitamos hacer circo y maroma y teatro como lo hacía la iglesia de Corinto. Nunca fue necesario. Es que los hermanos se daban vuelo dándole vuelo a la carnalidad. No, ellos creían que hablar en lenguas era lo máximo, dice Pablo. No, hermano, lo siento. Si vamos a poner en jerarquías o en rangos don de lenguas y don de profecía, pues mayor y más importante son los que profetizan que los que hablan en lenguas. Dijeron ellos, pues qué triste. Y luego reguló. Dijo Pablo, no, hermanos, si van a hablar en lenguas, vamos a decir, los que van a hablar en lenguas, primero son los varones. El don de lenguas es para enseñar en la congregación, es para dar un mensaje, la profecía también. Y a la mujer no se le permite hablar en la congregación, dijo Pablo. Así que las hermanas, olvídense hablar en lenguas, dijo el apóstol. Es para los varones. Y hermanos, no todos ustedes van a hablar en lenguas, les dijo Pablo. En un culto, solamente 2 se les permite hablar el mensaje de Dios a través de otra lengua distinta, máximo 3 y por turno. Y eso es, si es que les llega a la congregación un extranjero, alguien que no habla su idioma. Porque hay que recordar, Pablo les dijo, el don de lenguas es para el incrédulo, para el que no conoce a Cristo. Si viene alguien de fuera, de otro país, de otra nación y viene y no conoce bien, claro que Dios te va a dar la facilidad de poderle hablar, pasar al frente y dar el mensaje de salvación o para que conozcan el evangelio de Cristo a esa persona en su propio idioma. Y así no necesitabas interpretar, pero mientras dabas un mensaje en otro idioma, pues el resto de la congregación, si no había intérprete, pues no iba a entender nada. Así que dice Pablo, no, es mejor el que profetiza, porque el que profetiza edifica la congregación que el que habla en lenguas. El que hablar en lenguas prácticamente era para evangelizar. Es lo que está diciendo Pablo. Así que hoy en día, hermanos, las lenguas que se hablan son balbuceos. Eso no es el don de lenguas. Las lenguas, el don de lenguas que se hablaba bíblicamente en el Nuevo Testamento, en el periodo de transición, es el término glosa, y glosa significa idiomas. Incluso hay otro término, dialectos, en ocasiones cuando se habla que hablaron en diferentes lenguas, en alguna referencia, no es el término glosa, es el término dialecto. Y usted y yo, en nuestro idioma, el castellano, hay un término que es dialecto, que es una variante de un idioma, que prácticamente es otro lenguaje. Así que este era una señal, era una habilidad espiritual dada a algunos creyentes para poder hablar en un idioma que no conocían las maravillas de Dios. Lo que hoy se hace en muchas iglesias, lo que hace mucha gente es balbucear nada más. Eso no es ningún idioma. Y la Biblia habla de idiomas extranjeros, es decir, de otras naciones. Y es curioso, hermanos, pero ya no vemos. Pablo nada más menciona el don de lenguas y lo regula. La iglesia de Corinto no les dice a los hermanos de Colosas, de la iglesia de Filipos, de la iglesia de Tesalónica, no les dice, hermanos, cuando hablen en lenguas, ni siquiera les menciona. Ni siquiera les menciona que debían de hacerlo. Incluso, repito lo que decía yo en un principio, ya para finalizar. A los hermanos de Galacia, de las diferentes congregaciones de la región de Galacia, les dijo, deben de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y luego les dijo, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si van a andar a raíz
impulsados por el Espíritu de Dios, van a manifestar estas virtudes. Y no mencionó el don de lenguas. Así que el don de lenguas no es una manifestación del Espíritu Santo como algunos creen, o de acuerdo aplican su propio criterio. Es lo que dice la Biblia. Y ya no fue necesario. Dice la Biblia que cuando viniera lo perfecto, las lenguas iban a pasar. Se refería al don de hablar una lengua extraña o extranjera. Así que ya se terminó. Ya no necesitamos más revelación. Ya no necesitamos una revelación espontánea en un culto de lo que Dios fuera en la palabra de Dios, porque ya tenemos la revelación divina total y completa en la palabra de Dios. Así que esos dones que servían de señal para dar un mensaje de Dios que no estaba en las escrituras antiguas, bueno, antes era válido y era viable. Hoy en día ya no. Cuando se fue compilando el canon del Nuevo Testamento, eventualmente fueron terminándose ciertos dones revelatorios y de señal. Ya no están vigentes, bíblicamente ya no están vigentes. Claro, hay personas que hablan en otros idiomas, en otros lenguajes, porque lo aprenden, ¿verdad? Lo aprenden. Aquí en la iglesia tenemos, por ejemplo, a los muchachos que hablan, son bilingües, ahí conocen, saben inglés, que es su primera lenguaje, y el segundo lenguaje, pues el español o a la inversa. Hay personas que son políglotas, hablan varios idiomas, porque lo han estudiado, porque se han sentado, han macheteado y han aprendido, no como una manifestación sobrenatural, sino porque le han estado teniendo el estudio. No podemos decir que es un don de lenguas porque no es una manifestación, no es un don del Espíritu Santo, es una habilidad natural, la facilidad de poder estudiar, poder aprender y poderlo compartir y poderlo practicar, pero no es el don propiamente. Así que vamos a detenernos aquí, hermanos, vamos a detenernos aquí, tiempo ha transcurrido. Gracias por su atención, Dios les bendiga.